El sistema cardiovascular aparece a la mitad de la tercera semana cuando el embrión ya no puede satisfacer sus requerimientos nutricionales solo mediante la difusión. Por un lado, tenemos las células cardíacas progenitoras que se ubican en el epiblasto, donde migran hacia el interior de la capa visceral del mesodermo y forman un grupo celular con forma de herradura que se denomina CCP, campo cardiogénico primario. Por otro lado, el ventrículo derecho y el tracto de salida derivan del campo cardiogénico secundario. Una vez que estas células establecen el campo cardiogénico primario, son inducidas por el endodermo faríngeo subyacente y forman mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos. Estas dan origen a las células hemáticas y los vasos. A medida que va pasando el tiempo, estos islotes se van uniendo y constituyen un tubo en forma de herradura que está revestido por endotelio y rodeado por mioblastos. Esta región se conoce como región cardiogénica. El celoma intraembrionario se ubica sobre la misma y se convierte luego en la cavidad pericárdica. Y estos islotes, que generan un par de vasos longitudinales, constituyen las aortas dorsales. Formación y posición del tubo cardíaco. Al inicio, la porción central de la región cardiogénica se ubica anterior a la membrana orofaringea y a la placa neural. Sin embargo, con el cierre del tubo neural y la formación de las vesículas cerebrales, el sistema nervioso crece con tal rapidez que termina empujando a la membrana orofaringea en dirección ventral y al corazón y a la cavidad pericárdica a nivel torácico. Al tiempo, el embrión crece y se pliega en dirección cefalocaudal y en sentido lateral. Como consecuencia, las regiones media y caudal de los dos primordios cardíacos se fusionan, excepto en su extremo más caudal. De manera simultánea, la región central, curva y cefálica del tubo se dilata para constituir el tracto de salida futuro y las regiones ventriculares. Así, el corazón se convierte en un tubo dilatado continuo, revestido internamente por endotelio y por una capa miocárdica externa. Recibe el drenaje venoso en su polo caudal y comienza a bombear sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal, en su polo craneal. Al inicio, el tubo cardíaco permanece unido a la región dorsal de la cavidad pericárdica por medio de un repliegue de tejido mesodérmico, el mesocardio dorsal, que con el tiempo la región media de este mesocardio se degenera y da origen al seno pericárdico transverso, que conecta ambos lados de la cavidad pericárdica. El corazón queda entonces suspendido en esa cavidad por medio de los vasos sanguíneos en sus extremos craneal y caudal. Así, simultáneamente, el miocardio se engrosa y secreta una capa de matriz extracelular, llamada gelatina cardíaca, que lo separa del endotelio. Además, la formación del órgano proepicárdico que ocurre en las células mesenquimatosas del borde caudal del mesocardio dorsal. Las células de esta estructura proliferan y migran sobre la superficie del miocardio para constituir la capa epicárdica del corazón. Así pues, el tubo cardíaco queda constituido por tres capas: endocardio, miocardio y epicardio, siendo esta última la responsable de la formación de las arterias coronarias. Formación de las arterias. Bueno, voy a empezar diciendo que el tubo cardíaco sigue aumentando de tamaño al tiempo que se agregan células del CSS en su extremo craneal. Este proceso de crecimiento va a resultar esencial para la integración normal del ventrículo derecho, la región del tracto de salida y para el proceso de plegamiento. Bueno, si se inhibe el crecimiento del tubo cardíaco, se va a desarrollar una serie de efectos del tracto de salida. Entre estos defectos vamos a encontrar DSBD, CIB, tetralogía de Fallot, atresia pulmonar y esternosis pulmonar. El DSBD, ambas arterias, tanto aorta como pulmonar, van a emerger del ventrículo derecho. En el CIB vamos a encontrar una comunicación interventricular. Bueno, mientras el tracto de salida continúa alargándose, el tubo cardíaco comienza a encurvarse el día 23. La porción cefálica del tubo realiza esta acción en dirección ventral
caudal y hacia la derecha, en tanto que la porción auricular lo va a hacer en sentido dorsal, craneal y hacia la izquierda. Bueno, este proceso, que pudiera ser consecuencia de cambios de la configuración celular, va a originar el asa cardíaca, cuya formación se completa el día 28. Mientras se forma el asa cardíaca, se observan expansiones localizadas a lo largo de todo el tubo. La porción auricular, al inicio una estructura par situada fuera de la cavidad pericárdica, constituye una aurícula común y posteriormente se incorpora a la cavidad pericárdica. La unión auriculoventricular no se va a expandir y va a dar origen al conducto auriculoventricular, que va a conectar a la aurícula común con el ventrículo urinario temprano. El bulbo arterial va a ser estrecho, excepto en su tercio proximal. También va a tener una parte medial y otra distal. Bueno, esta proximal va a dar origen a la porción trabeculaada del ventrículo derecho. La medial, que va a ser el cono arterial, constituirá los tractos de salida de los dos ventrículos, y la distal, que es el tronco arterial, formará las raíces y los segmentos proximales de la aorta y la arteria pulmonar. Bueno, la unión entre el ventrículo y el bulbo arterial es indicada externamente por el surco bulbo-ventricular, y esta permanece estrecha. A esta también se la denomina foramen interventricular primario. Así, el tubo cardíaco se organiza por regiones, siguiendo su eje cráneo-caudal en el orden siguiente: región tronco-conal, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y región auricular. Cuando el plegamiento se completa, el tubo cardíaco de paraliza comienza a desarrollar trabéculas primitivas en dos zonas bien delimitadas, justo en posición proximal y distal al foramen interventricular primario. El bulbo conserva sus paredes lisas durante algún tiempo. El ventrículo primitivo, que cuenta ahora con trabéculas, se denomina ventrículo izquierdo primitivo. De igual modo, el tercio proximal trabeculado del bulbo cardíaco se nombra ventrículo derecho primitivo. Bueno, la región troncoconal del tubo cardíaco, al inicio en el lado derecho de la cavidad pericárdica, se desplaza de manera gradual hasta alcanzar una porción más medial. Este cambio de posición va a ser consecuencia de la formación de dos dilataciones transversales en la aurícula, que van a sobresalir a cada lado del bulbo cardíaco. En cuanto a anomalías de la asa cardíaca, de manera clínica podemos ver la destrocardia, en lo cual, como vemos en la imagen, es un trastorno en el que el corazón se sitúa en el lado derecho del tórax y no en el izquierdo. Esto ocurre cuando la región cefálica del tubo cardíaco toma una dirección ventral, caudal y a la izquierda, mientras que la región caudal lo hace en dirección dorsal, craneal y a la derecha. Esto puede ser inducido durante la gastrulación, en que se establece la lateralidad, o si no, un poco después, cuando ocurre el plegamiento cardíaco. Esta enfermedad puede acompañarse de situs inversus, que es una inversión completa de la simetría de todos los órganos. O también puede asociarse con las secuencias de lateralidad, en la que solo la posición de algunos órganos se invierte. Desarrollo del seno venoso. Durante la cuarta semana, el seno venoso recibe la sangre proveniente de las astas del seno derecho y del seno izquierdo.
y cada asta recibe sangre de 3 venas: la vena cardenal común, la vena vitelina u omphalomesentérica y la vena umbilical. Al inicio, la comunicación entre el seno y la aurícula es muy amplia, pero en poco tiempo la entrada al seno se desplaza hacia la derecha, por la presencia de cortos circuitos sanguíneos izquierda-derecha que se observan en el sistema venoso. Durante la quinta semana se oblitera la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda. El asta del seno izquierdo del seno venoso pierde su importancia. Durante la 10ª semana se oblitera la vena cardenal común izquierda y lo único que queda del asta del seno izquierdo es la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. A causa de los cortos circuitos izquierda-derecha de la sangre, el asta y las venas del seno derecho van a aumentar su tamaño. El asta derecha es la única comunicación entre el seno venoso original y la aurícula, y se incorpora a la aurícula derecha originando la porción lisa de la pared de la aurícula. El orificio sinoauricular, que es el único sitio de entrada, tiene las válvulas derecha e izquierda. Las válvulas derecha e izquierda se fusionan y conforman una cresta conocida como septo espurio. La válvula venosa izquierda y el septo espurio se fusionan con el tabique auricular en desarrollo, y la porción superior de la válvula venosa derecha va a desaparecer por completo, mientras que la porción inferior va a dar origen a la vena cava inferior y a la válvula del seno coronario. Del asta sinusal derecha se va a originar también la cresta terminal, que divide la porción trabeculada, originada de la aurícula derecha, de la pared lisa, originada del asta sinusal derecha. Formación de los tabiques cardíacos. Los principales tabiques del corazón se van a desarrollar entre los días 27 y 37 del desarrollo embrionario. Dichos tabiques se pueden formar mediante diversos mecanismos. Uno de estos mecanismos es mediante el crecimiento activo de dos masas de crecimiento activo que se aproximan hasta fusionarse, como se ve en la figura B, o también mediante el crecimiento activo de una sola masa tisular que se expande hasta alcanzar el lado opuesto de la cavidad, como se observa en la figura C. Dichas masas tisulares se las denomina almohadillas endocárdicas, y su formación depende de la síntesis de matriz extracelular, así como de la migración y proliferación de las células. Este incremento de la síntesis de matriz extracelular genera prominencias cubiertas por células endocárdicas que se van a introducir en las cavidades hasta fusionarse y dividirlas formando los tabiques, como podemos observar en la figura B. Dichas almohadillas se van a desarrollar en las regiones aurículo-ventricular y tronco conal y facilitan la formación de los tabiques auricular y ventricular, su porción membranosa, los conductos y las válvulas aurículo-ventriculares y los conductos aórtico y pulmonar. Luego, estas almohadillas van a ser pobladas por células que migran y proliferan hacia la matriz extracelular. En las almohadillas auriculoventriculares son células del propio tejido endocárdico adyacente, como podemos ver en la figura C, mientras que las crestas troncoconales son células de la cresta neural que migraron desde los pliegues neurales craneales. También existe otro mecanismo por el que se pueden formar tabiques cardíacos que no incluyen almohadillas endocárdicas. Esto ocurre cuando una tira de tejido en la pared de la aurícula o del ventrículo no llega a crecer cuando las regiones a sus lados crecen con rapidez, formando así una cresta estrecha entre estas dos regiones. Un tabique de estos nunca cierra por completo la cavidad, sino que deja un conducto estrecho que comunica las dos estructuras expandidas, y ese conducto debe sufrir un cierre secundario por la proliferación del tejido de otras estructuras cercanas. Es un tabique de este tipo el que divide de manera parcial las aurículas y los ventrículos. Formación del tabique en la aurícula común. Al final de la cuarta semana, una cresta va a crecer desde el techo de la aurícula hacia su cavidad. Esta cresta es la primera porción de lo que se denomina septum primum. Luego tenemos que los dos extremos de este tabique se van a expandir hacia las almohadillas endocardíacas y va a haber un orificio que va a persistir entre lo que es el borde inferior de este septum primum y las almohadillas endocardíacas y se denomina ostium primum. Luego, a continuación, va a haber unas extensiones de las almohadillas endocardíacas que van a ir creciendo, lo que va a generar que se cierre este ostium primum.
Y antes de que se termine ese proceso de cierre, se va a generar otro proceso adicional que va a ser una apoptosis, por el cual se va a poder producir, digamos, perforaciones en la región superior de este septum primum. La coalescencia de estas zonas va a dar origen al ostium secundum, lo que va a asegurar el pasaje libre de la sangre de aurícula derecha a aurícula izquierda. Cuando la cavidad de la aurícula derecha comienza a expandirse, va a aparecer un nuevo pliegue, el cual se va a denominar septum secundum. Y una vez que encontramos la abertura que deja el septum secundum, en la imagen podemos observar que este va a ser el que se denomina foramen oval o también denominado agujero oval. Y cuando la porción superior del septum primum comienza a desaparecer, la porción remanente, la porción que queda, se va a convertir en lo que es la válvula del foramen oval. Y luego, tras el nacimiento, cuando la presión en la aurícula izquierda comienza a incrementar, la válvula esta del foramen oval va a quedar comprimida contra este septum secundum, lo que va a obliterar el foramen oval y separar la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Bueno, ahora vamos a hablar de la formación de la aurícula izquierda y de la vena pulmonar. Podemos decir que mientras la aurícula primitiva derecha se encuentra en crecimiento, al mismo tiempo lo va a hacer la aurícula izquierda. Y esto va a ser por medio del mesénquima en el extremo caudal del mesocardio dorsal, el cual comienza a proliferar. Este mesénquima que está en proliferación va a constituir lo que se denomina protuberancia mesenquimatosa dorsal. Y dentro de esta, digamos, que va a estar contenida o se va a encontrar lo que es la vena pulmonar en desarrollo. Importante también denominar o mencionar, más bien dicho, que el tronco principal de la vena pulmonar va a enviar dos ramas a cada pulmón y luego, al tiempo que continúa este crecimiento de la aurícula izquierda, el tronco principal va a quedar incorporado a la pared posterior hasta el sitio en el que se ramifica, lo que va a hacer que en las cámaras auriculares se formen los 4 orificios para las venas pulmonares. Formación del tabique en el conducto auriculoventricular. Al final de la cuarta semana aparecen 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, una de cada lado del conducto auriculoventricular en los bordes derecho e izquierdo, otra más en el borde dorsal o superior y una en su borde ventral o inferior. Al inicio, el conducto auriculoventricular permite solo el acceso al ventrículo primitivo izquierdo y está separado al derecho por el borde bulboventricular. Cerca del final de la quinta semana, el extremo posterior del borde se vuelve mucho menos prominente. La sangre que pasa por el orificio auriculoventricular adquiere así entonces acceso directo tanto al ventrículo primitivo izquierdo como al ventrículo primitivo derecho. Por último, las almohadillas dorsal y ventral se proyectan hacia la cavidad y se fusionan. Da origen a una división completa del conducto en los orificios auriculoventriculares izquierdo y derecho al final de la quinta semana. Válvulas auriculoventriculares. Una vez que las almohadillas endocárdicas se fusionan, cada orificio queda rodeado por proliferaciones de tejido mesenquimatoso derivado de las almohadillas. El torrente sanguíneo ahueca y adelgaza el tejido de la superficie. El tejido mesenquimatoso se vuelve fibroso e integra las válvulas auriculoventriculares, que permanecen unidas a la pared ventricular por medio de cordones musculares. Por último, el tejido muscular de estos cordones se degenera y es sustituido por tejido conectivo denso. Las válvulas quedan entonces conformadas por tejido conectivo cubierto por endocardio. Están conectadas a trabéculas musculares gruesas a la pared del ventrículo, los músculos papilares, por medio de cuerdas tendinosas. De este modo se forman las dos valvas que integran la válvula mitral en el conducto auriculoventricular izquierdo y otras 3 que originan a la valva tricúspide en el lado derecho. Formación del tabique del tronco arterial y el cono arterial. Se da entre la quinta y la séptima semana. Durante la quinta semana en el tronco arterial aparecen rebordes que se ubican uno frente al otro en paredes opuestas y que se llaman crestas del tronco arterial. Son 2, la cresta superior derecha del tronco y la cresta inferior izquierda del tronco.
La cresta superior derecha crece en sentido distal y hacia la izquierda, y la cresta inferior izquierda crece en sentido distal y hacia la derecha. Así, al tiempo que se elongan en dirección al saco aórtico, las crestas giran en espiral. Tras su fusión completa, las crestas dan origen al tabique aortopulmonar, que da lugar a la posición de las arterias aorta y pulmonar. Cuando aparecen las crestas en el tronco, a lo largo de las paredes dorsal derecha y ventral izquierda del cono arterial se desarrollan crestas similares. Estas crestas troncoconeales crecen ahora una hacia la otra y en sentido distal para unirse al tabique del tronco. Cuando ambas se fusionan, el tabique pasa a dividir al cono en un conducto anterolateral, que es el tracto de salida del ventrículo derecho, y en otro posteromedial, que corresponde al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Las células de la cresta neural cardíaca, cuyo origen son los bordes de los pliegues neurales en la región del romboencéfalo, migran por los arcos faringeos 3, 4 y 6 hasta la región del flujo de salida del corazón y le invaden. Ahí contribuyen a la formación de las crestas en el tronco arterial y en el cono. La migración y proliferación de las células cardíacas de la cresta neural están reguladas por el campo cardiogénico secundario mediante la vía de señalización Notch. Así, los defectos del tracto de salida pueden derivar del daño al campo cardiogénico secundario o a las células cardíacas de la cresta neural. Entre los defectos causados por estos mecanismos están la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar, la persistencia del tronco arterial y la transposición de los grandes vasos. Formación del tabique interventricular. Para el final de la cuarta semana, los dos ventrículos primitivos empiezan a expandirse. En la región externa crece el miocardio y en la región interna los divertículos y trabéculas, como se puede ver en la imagen a la izquierda. A partir del extremo caudal del ventrículo primitivo se desarrolla la porción muscular del tabique interventricular. Este crece en dirección craneal hacia las almohadillas endocárdicas fusionadas, lo cual está representado en rojo en la imagen de la derecha. Sin embargo, no se cierra por completo la comunicación entre ambos ventrículos, formando así el foramen interventricular. Este foramen se cierra en la séptima semana de desarrollo, cuando a partir de las almohadillas endocárdicas anteriores se forma la porción membranosa del tabique interventricular, el cual está representado en color verde. La porción membranosa del tabique se fusiona con la porción muscular formada anteriormente, y de esta manera queda formado el tabique interventricular, separando y dejando sin comunicación a ambos ventrículos. Válvulas semilunares. Cuando está por completarse la división del tronco arterial, aparecen pequeños tubérculos ubicados sobre las principales protuberancias troncales. Estas últimas se fusionan, separando así la válvula aórtica de la válvula pulmonar. Luego crece un tercer tubérculo del lado opuesto, y así, de manera gradual, su cara superior se va ahuecando para constituir las valvas, como se muestra en las flechas de la imagen inferior. Sistema de conducción cardíaco. Al inicio, todas las células miocárdicas en el tubo cardíaco tienen actividad de marcapasos y el corazón comienza a latir alrededor de los 21 días de gestación. Poco después, el marcapasos cardíaco queda restringido a la región caudal izquierda del tubo cardíaco. Más adelante, el seno venoso asume esta función, y al tiempo que se incorpora a la aurícula derecha, el tejido del marcapasos se dispone cerca del orificio de drenaje de la vena cava superior. Así es como se forma el nodo sinoauricular. El nodo aurículo-ventricular inicia su formación a partir de un grupo de células distribuidas en torno al conducto aurículo-ventricular, que se agrupan para constituir el nodo aurículo-ventricular. Los impulsos del nodo aurículo-ventricular pasan hacia las aurículo-ventricular de His y sus ramas izquierda y derecha, para alcanzar, por último, la red de fibras de Purkinje, que se distribuyen por los ventrículos y los activa. Excepto por las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, que terminan en el nodo sinoauricular para regular la frecuencia cardíaca, el resto de las células del sistema de conducción cardíaco derivan de miocitos cardíacos que se diferencian en células del nodo, las del rama de las y las fibras de Purkinje. La expresión del factor de transcripción TBX3 inhibe la diferenciación de estos miocitos primarios en células musculares ventriculares y le permite, en vez de esto, diferenciarse para formar el sistema de conducción.